8 de la noche. Empezamos. 8 de la noche y vamos a orar y vamos a empezar nuestro último tema sobre la resurrección. La semana pasada les dije que hoy día iba a ser el último tema sobre la resurrección. La próxima semana, el pastor Lucho Wong, él va a tomar el estudio del Espíritu Santo. No sé cuántas semanas se demore, no sé cuántas semanas vaya a utilizar, no sé si 7, 8, depende pues del material que él prepare, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a terminar con el tema de la resurrección. Y para eso vamos a empezar y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque nos reúnes alrededor de tu palabra para crecer en ella. Es un privilegio poder abrir la palabra, Señor, y aprender. Te pedimos nos bendigas con ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos, Silvia, lee Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Exactamente. Este texto habla de un tema que yo rara vez he escuchado predicación sobre él, ¿no? En muy pocos casos he escuchado una predicación sobre la resurrección de los muertos. Hemos escuchado siempre sobre la resurrección de Jesucristo, pero rara vez hemos escuchado un tema sobre la resurrección de los muertos. Para entender este tema, voy a pedirle a Shari que lea, por favor, Lucas 20:27. Bien. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Muy bien. Ustedes saben que dentro del pueblo judío, del pueblo hebreo, habían diferentes sectas. No es que el pueblo hebreo tenga un solo grupo y un solo pensamiento uniforme. Dentro del grupo hebreo habían y hay todavía diferentes sectas. Los fariseos, por ejemplo, eran una de ellas, ¿no es cierto? Ahora, los fariseos, por ejemplo, tenían una perspectiva muy espiritual, muy eterna, ¿no? Los fariseos siempre estaban hablando de la vida después de la muerte, estaban hablando de la eternidad, de Dios, etcétera. Pero al interior de ellos existía un grupo que se llamaban los saduceos. Y los saduceos tenían como filosofía, creían que la vida se acababa acá. La vida se acababa acá y por lo tanto, lo más inteligente y lo más lógico era disfrutar de la vida, ¿no? Una de sus creencias, o sea, es básicamente el hecho de tienes una sola vida, disfruta al máximo, porque cuando mueres, te mueres y ahí queda, y ahí desapareces, ¿no? Esos eran los saduceos. También se les puede conocer como los hedonistas, porque había que disfrutar de los placeres de la vida, etcétera. Entre los saduceos, una de las frases que se menciona es que dice, llegando entonces alguno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Los saduceos estaban hablando con Jesucristo, es decir, Jesucristo no había resucitado, ¿me entienden? Jesucristo todavía no había muerto. Entonces, ¿qué resurrección estaban negando? No es que negaran la resurrección de Cristo, porque Cristo estaba vivo todavía. Los saduceos negaban la creencia en una resurrección de los muertos, que aparentemente era una enseñanza que se daba en el pueblo hebreo. Es decir, los judíos
hablaban de la resurrección de los muertos antes de que Cristo resucitara, ¿ya? Y esa creencia de que había resurrección de los muertos, los saduceos la negaban y por esa razón es que ellos decían, hay que vivir la vida, hay que disfrutar de los placeres de la vida, porque no hay más, después de la muerte no hay más. Entonces, para los saduceos, esta doctrina de la resurrección de los muertos ya la hablaban, ya la comentaban, ellos mismos la negaban. Y se le define como la resurrección corporal de los muertos. ¿Ya? Así se define, la resurrección corporal de los muertos. Ahora, la resurrección de los muertos es algo diferente a la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Todos nosotros somos inmortales. A diferencia de Dios, Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero nosotros tenemos un inicio. Cuando viene la concepción y cuando Dios infunde vida, entonces en ese momento inicia la existencia de nuestra alma, pero no termina. Es decir, somos eternos. Después de muertos, somos eternos. Entramos a participar de la eternidad de Dios. El alma es eterna, pero y va a perdurar para siempre. Pero la resurrección de los muertos es una doctrina diferente. Está asociada, pero es diferente, porque trata no con el alma, sino con el cuerpo. La resurrección de los muertos no tiene que ver con el alma eterna, sino con que esa alma va a ser revestida de un cuerpo material diferente al que tengo ahora, porque dice la palabra que ahora tengo un cuerpo que reviste mi alma, pero que es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que va muriendo, ¿no? Es un cuerpo que se va pudriendo, pero la Biblia menciona de que vamos a ser revestidos de un tipo de cuerpo cuya carne es distinta, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora que vamos a estudiar estos pasajes. Entonces, va a ser un cuerpo que no va a ser corruptible. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la resurrección de los muertos? Que no importa si mi carne desaparece cuando muero, no importa si mis huesos se convierten en polvo o se convierten en ceniza, no importa, porque a la llamada de Dios, este cuerpo se reconstruirá y se levantará del polvo. Esto es la resurrección de los muertos. Vamos a leer un pasaje larguito, vamos a leerlo por partes y vamos a ir meditando en lo que él dice. Vámonos a Ezequiel al capítulo 37 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Mi vida, léelo, por favor. Ezequiel 37, ¿no? Desde el 1 hasta el 6. Y pongan mucha atención, ¿eh? Ya. Dice, el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne
y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Este es un pasaje impresionante, ¿no? Está hablando del valle de los huesos secos y que ante la orden de Dios, dice, ante la orden de Dios, dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Esta es una de las referencias en el Antiguo Testamento a la resurrección de los muertos. Esto es lo que los saduceos trataban de negar. Mira, lee por favor desde el 7 hasta el 10. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Hasta el qué número? 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Muy bien. Wow. Este pasaje es impresionante. Eh, Muy pocas personas cristianas se han detenido a estudiar este pasaje, ¿no? La verdad es que muy poca gente cristiana estudia los profetas, ¿no? Predicamos normalmente en las iglesias sobre libros que son interesantes, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, Salmos, ¿no? Etcétera. Pero pocas veces hay algún pastor que haya predicado sobre los profetas, y este es el profeta Ezequiel. Ahora, ¿es esta una doctrina descabellada? O sea, esa es una doctrina que hemos inventado. Vamos a ver en el Antiguo Testamento si es que los hombres del Antiguo Testamento creían que iba a haber resurrección de los muertos. Voy a pedirle a la señora Jackie Moreno que por favor lea Job, capítulo 19, versículos 25 al 26. Job, capítulo 19, versículos 25 al 26. Ya, 19, ¿qué más? 25. 5, 26, ya. 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantarán sobre él polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dice, yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo. ¿Quién? Mi Redentor. Pero luego dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No dice en mi alma, no dice en mi espíritu, dice en mi carne he de ver a Dios. Después que esta mi piel sea deshecha, después que mi cuerpo muera, sea deshecho, en mi carne he de ver a Dios. ¿Mm? Hay una resurrección corporal. Daniel 12:2. Carlito Guerrero. Daniel 12:2. Ya, dice,
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, aquí Daniel está profetizando la resurrección de los justos y de los injustos, ¿no? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Profeta Daniel. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Prima nena. Isaías capítulo, 26, versículo 19. ok. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Profeta Isaías capítulo 26. ¿Ah? Entonces, era una doctrina en el Antiguo Testamento, era una doctrina que se discutía. Los fariseos afirmaban que había resurrección de los muertos, los saduceos trataban de negarla. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo sobre la resurrección de los muertos? Voy a pedirle a Rocco que lea Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, 36 también. porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. ¿Entienden? O sea, el mismo Jesús está diciendo que los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y luego dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y no está hablando de su resurrección, sino está hablando de la resurrección de los muertos, la resurrección corporal de los muertos. Vamos a pedir que Daniel nos leas Juan capítulo 5, versículos 26 al 29. Acá dice que son iguales a los ángeles. O sea, los Exacto. fallecidos, es cierto que es un ángel más, No, son parecidos a los ángeles. No somos ángeles. pero dice son iguales a los ángeles. Sí, pero la palabra dice que nosotros somos superiores a los ángeles. ¿Por qué somos superiores a los ángeles? Porque conocemos lo que es el perdón. El perdón. Pero cuando fallecen, cuando fallecemos, ¿Sí? Por la resurrección, está hablando, está haciendo una comparación de los cuerpos que vamos a tener, que no se deterioran. Juan capítulo 5, versículo 26 al 29. De cierto os digo, viene la hora. No. A 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ajá. Así que Jesucristo también menciona el tema de la resurrección de justos e injustos, resurrección para vida y resurrección para condenación. Entonces, en el Antiguo Testamento se hablaba
el mismo Jesucristo lo hablaba y también los apóstoles lo hablaban. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3. Ana Lucía. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay su resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. O sea, ¿qué ¿Sí? es lo que les estaba molestando? Les molestaba que Pedro y Juan estuvieran predicando, anunciando que en Jesús hay resurrección de entre los muertos, ¿no? Entonces los mismos apóstoles predicaban sobre este tema. Muy bien, hasta ahora entonces hemos visto que existe la doctrina corporal de la resurrección en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la boca de Jesús, en la boca de los mismos apóstoles. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué Pedro dice que hay resurrección de entre los muertos en Jesús? Y para eso nos vamos a 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 12 en adelante, donde lo que nos va a decir el texto es que la resurrección de Jesucristo fueron las primicias. Es decir, Jesucristo es el primer resucitado de un evento futuro que va a ocurrir con todos los seres humanos. Algunos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Repito la frase. La resurrección de Jesucristo son las primicias. Es el primer fruto, primicia significa primer fruto, el primer fruto de la resurrección de entre los muertos del evento. O sea, Jesucristo es las primicias de ese evento que va a ocurrir en el futuro a toda persona que ha pisado esta tierra, que vamos a resucitar para vida o vamos a resucitar para condenación. ¿Y cómo ocurrió esto? Y lo leímos la semana pasada. Dice que por Adán entró la muerte y por Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Es decir, por Adán heredamos la muerte y por Jesucristo vamos a heredar la resurrección. Jesucristo introdujo en la naturaleza humana la resurrección corporal de entre los muertos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. ¿Lo tienen? Yo lo voy a leer pausadamente. Dice, versículo 12. Si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, hueca, la palabra vana significa hueca, etérea, humo. Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, ¿no? Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ese es un cuchillo, ¿no? Si Cristo no resucitó, aún estaríamos cargando toda nuestra lista de pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron, los muertos, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primer fruto de la resurrección de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos van a recuperar la vida, pero algunos van a recuperarla para vida y otros para condenación. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo, el primer resucitado. Luego, los que son de Cristo en su segunda venida. Y eso me parece que está en Apocalipsis capítulo 19, me parece que aparece ahí. Es decir, los que son de Cristo, la resurrección para vida, ¿no? Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y van a resucitar el resto para condenación, y el mar entregará a sus muertos, el Hades entregará a sus muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es primero Cristo, después nosotros, cuando Cristo venga en su venida, y luego al final la resurrección para condenación del resto. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, creo que este pasaje es súper claro, ¿ah? Súper claro. Ahora, lo importante que debemos entender es que va a haber resurrección de los muertos, pero esta está dividida en dos grupos: resurrección de justos y de injustos. Lo hemos leído anteriormente, Hechos 24:15. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hablemos de la primera. Vamos a hablar de la resurrección de los justos. Vamos a leer 1 Corintios 6:13. Juliet, léelo por favor. 1 Corintios 6:13. Las vanidades para el vientre y el vientre para las vanidades. Ay, perdón. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué utilizo este pasaje? Quiero que entiendan algo, ¿no? Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro cuerpo también es del Señor. No solamente el alma, no solamente nuestro corazón, sino que en el momento que nos unimos a Cristo, se produce una entrega completa, una fusión con Cristo, y a Él se convierte en propietario y Señor de mi alma, de mi espíritu, de mi corazón y de mi cuerpo. O sea, estas manos, estos ojos, todo esto también son miembros de Cristo si es que soy un hijo de Dios. Soy uno con Él, no únicamente en cuanto a mi mente. Soy uno con Él también en mi cuerpo físico. Y es interesante porque hay un texto que nos habla de esto. Está en Efesios 5, 31 y 32. Chiqui, léelo, por favor. Efesios 5, 31 al 32.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien. Acá hay lo que se conoce como un misterio, ¿no? Grande es este misterio. ¿Cuál es ese misterio? El misterio de que dos personas, mediante una unión espiritual, llegan a conformar un solo cuerpo. Es decir, acá nos dice que los dos serán una sola carne. Cuando tú te unes a tu esposa, cuando te casas y te unes en matrimonio, no solamente estás conviviendo con ella, sino que a los ojos de Dios llegan a ser una sola carne. ¿Cómo es posible esto? Porque cada uno es independiente, ¿no? El esposo tiene su propia vida, la esposa tiene su propia vida. Pero detrás de eso, detrás de esa unión, hay un misterio. El misterio de cómo puede delante de Dios dos personas individuales ser consideradas como un solo cuerpo, como una sola carne. Eso que se aplica en el matrimonio, el texto dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, esa unión que se produce en una relación conyugal, esa unión que dice Dios que dejarán de ser dos para convertirse en una sola carne, luego añade el apóstol, dice, y yo digo esto también de Cristo y la iglesia. Yo también digo esto de Cristo y la iglesia. Y eso es lo que queremos entender, ¿no? Que el pueblo de Cristo no es solamente uno con Él en espíritu, sino que somos una carne con Él. La carne del hombre está unida con la carne del Dios hombre. Nuestros cuerpos son miembros de Jesucristo. Y en el versículo 19, dice, 1 Corintios 6, 19. ¿Quién lo tiene? Luis Carlos, Valentina, ¿pueden leer? Están durmiendo. Sí, lo tengo. Léelo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. ¿Nos está hablando de nuestro corazón? ¿Nos está hablando de nuestra alma? ¿O está hablando de nuestro cuerpo? ¿Entendieron? Entonces dice, o ignoráis, le dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Dios usa nuestro cuerpo como templo, mora en nuestro cuerpo. Y como Cristo resucitó de entre los muertos, carne y sangre, así será nosotros también. Cuando Cristo resucitó no era simplemente un fantasma. Su cuerpo podía ser tocado. Su cuerpo tomó desayuno con los apóstoles, ya hemos hablado de esto, ¿no? Su pancito con pescadito frito en la playa. Y entonces, cuando entró y atravesó las paredes, pero al mismo tiempo le pidió a Tomás que ponga su mano en sus heridas, ¿no? Entonces, tenemos algunos pensamientos acá que quiero que reflexionemos. En primer lugar, frente a la muerte.
¿ya? Frente a la muerte. Cuando muere un familiar nuestro, nosotros lloramos su muerte, ¿no es cierto? Todos nosotros lloramos su muerte. Pero, ¿qué cosa lloramos? ¿Lloramos porque se ha ido a la presencia de Dios y está gozando de la presencia de Dios? No. Cuando mi mamá falleció, estábamos ahí junto con mi prima Nena, ¿no? Mi hermana y Chiqui habían ido a traer unas medicinas y nosotros nos quedamos con mi mami. Y cuando mi mami fallece y muere agarrándome la mano, yo me puse a llorar. Me puse a llorar desconsoladamente, ¿no? Porque era mi madre. Pero ¿por qué lloraba? ¿Lloraba porque mi mamá se estaba yendo a la presencia de Dios? No. Yo estaba feliz de que mi mamá iba a encontrarse con su Señor. Mi mamá toda la vida estuvo siguiendo al Señor, nosotros aquí en la iglesia asistiendo, oraba todos los días, estudiaba la palabra, ¿no? Y entonces, ¿por qué lloramos? Lloramos porque ya no vamos a sentir su cuerpo. Lo que perdemos es su cuerpo, es su presencia, ¿no es cierto? Es tener su cuerpo a nuestro lado. Pero tengo consuelo para ustedes, porque ese mismo cuerpo resucitará. Amén. El cuerpo va a resucitar. El alma ya está en la presencia de Dios. El alma ya está en la presencia de Dios. Pero ese cuerpo va a resucitar. Ahora, tendremos la misma cara. No sé, cuando Jesucristo se aparecía a los que estaban en camino de Maús, no lo reconocieron, ¿no? La primera aparición que tuvieron no lo reconocieron. Entonces, no me pregunten cómo va a ser el cuerpo. ¿Seremos iguales a como somos ahora? Cuando estaban en la transfiguración, aunque no habían cuerpos resucitados, pero Pedro, Jacobo, Juan reconocieron que era Elías, que era Moisés, ¿no? O sea, vamos a reconocernos, sí, pero ¿cómo será el cuerpo? No sé, pero de que vamos a resucitar con cuerpo, eso es lo maravilloso. Y entonces Yo cuando pienso, lloramos porque perdimos el cuerpo, de nuestro ser amado, tenemos la esperanza de que no importa lo que pasen con sus huesos, no importa, va a resucitar corporalmente y dígame si esto no seca nuestras lágrimas. No está yo muerto. pienso que resucitaremos ya sin los males físicos. Será, ¿no? Sí, A mí los me inválidos encanta, ya no serán inválidos. a mí me encanta la historia de que Jesús resucitado tomó su desayuno con su pancito caliente y su pescadito frito. O sea que se puede comer. Y además Jesús dijo que íbamos a tener, vamos a cenar con él y vamos a tomar nuestro vinito, dijo. El vino, él ya no está tomando vinos, ¿Ya lo ven? hará con nosotros. Otra cosa que también nos hace pensar que debemos reflexionar es justamente lo que mencionaba mi esposa, ¿no? Las dolencias corporales, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, los que estamos acá presentes, probablemente tenemos las dolencias propias de la vejez, ¿no? Muchos, quizás los más jóvenes como Daniel, Rocco, Fiorella. Perdón, ¿qué vejez? ¿De qué vejez hablas? No me estoy refiriéndome al resto, mi vida. Ah, ya. Al resto. Entonces, pero nosotros en general comenzamos a sentir ¿no? Los estragos. Juliet levantó la mano. Dime, Juliet. Pastor, yo escuché en una prédica que resucitaríamos no solo sin dolores físicos, sino también sin dolores en el alma. Todo aquello que nos hirió mientras vivimos será repuesto, Claro, será olvidado. qué lindo, ¿no? Bueno, no será olvidado porque no tenemos amnesia, pero seremos sanados. Es decir, es como cuando tienes una herida y ya se sanó y ya no te importa porque no te duele, ¿no? Ahora, entonces, este cuerpo, este cuerpito, musculoso, atlético, va a resucitar sin sus dolencias, ¿no? Entonces ya no me va a doler el hombro, voy a poder mover el brazo y me parece genial. Pero, y aquí viene la otra parte, si bien es cierto la resurrección de los muertos nos trae esperanza, porque, y les cuento que mi mamá un día me preguntó sobre eso,
Justamente cuando prediqué sobre este tema hace unos años atrás, llegando a la casa, mi mamita todavía estaba bien y me preguntó sobre la resurrección de los muertos. Y cuando le expliqué, entonces ella me dijo, ¿quiere decir que nos volveremos a ver? Y yo le dije, claro que sí, mamita, nos volveremos a ver. Y en ese momento su rostro cambió y ella tuvo completa paz, ¿no? Completa paz. Ahora, para nosotros, los que estamos acá, hay una advertencia. Y quiero que tomen nota de esta advertencia. Nuestros cuerpos resucitados van a morar en el cielo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tu garganta hoy en día va a cantar cánticos de gloria en el cielo, cuida que de tu garganta no salgan palabras inmundas hoy en día, ¿verdad? Es decir, si mi garganta va a exaltar a Dios, ¿cómo voy a permitir que de mi garganta, que pertenece a Dios, porque mi cuerpo le pertenece a Dios, salgan palabras soeces, que insulten, que ofendan, que hieran a las personas? Si mis ojos han de ver la gloria de Dios, ¿cómo voy a permitir que mis ojos comiencen a ver la porquería que nos mandan hoy en día por internet? El otro día estaba en el Facebook viendo los videos y ya me cansa tener que estar bloqueando y bloqueando y bloqueando, porque yo no sé, creo que las mujeres han descubierto que mostrando su cuerpo ganan dinero, ¿no? Y entonces ahora con el OnlyFans y no sé qué más, las mujeres están teniendo sus seguidores, consiguen dinero, se vuelven millonarias. No les importa poner sus cuerpos en inmundicia en el internet. Qué vergüenza cuando tengan hijos y alguno le pase a sus hijos los videos de estas mujeres. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que hacer un pacto con Dios de mis ojos. Que nadie te ve. Sí, pues nadie me ve. Mi esposa está trabajando en Basel y no me ve durante el día. Nadie sabe lo que ocurre en mi oficina, pero Dios lo sabe. Y si estos ojos que pertenecen a un cuerpo que Cristo compró con su sangre, yo tengo que cuidar lo que mis ojos ven. Yo tengo que hacer con Dios un pacto de ojos puros. Probablemente caminando por la calle aparezca una mujer, no puedo impedir la primera mirada, pero sí la segunda. Puedo sacar la mirada y no tengo por qué clavarme en la mirada, puedo quitar los ojos. Entonces, si mi cuerpo pertenece al Señor, tengo que cuidar mi boca, mis ojos, mis manos. Si mis manos van a sostener palmas de gloria cuando esté en la presencia de Dios, ¿cómo puede ser que estas manos reciban soborno? ¿Cómo puede ser que estas manos reciban dinero mal habido? ¿Eh? Si mi lengua va a proferir bendiciones para el Señor, ¿cómo puedo permitir que mi lengua cause daño a los corazones de los que me rodean? Y aquí hay algo muy importante. En cuanto al texto que leímos anteriormente, dice que nuestro cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Mi cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si tu cuerpo es del Señor, tú no puedes permitir que manos inmundas toquen tu cuerpo, que le pertenece solo a tu esposo. Tú no puedes permitir. La fornicación es poner tu cuerpo que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ponerlo a disposición de manos inmundas que lo toquen y lo manoseen, cuando eso le corresponde solamente a la persona que Dios te ha designado como esposo. Así que mi cuerpo pertenece al Señor.
Y por eso tengo que preocuparme desde hoy. Entonces, la resurrección de los justos, que es una esperanza, que nuestro cuerpo se va a revestir de una carne gloriosa, que no vamos a tener las enfermedades, que vamos a tener cuerpos sin enfermedades y el alma también sin enfermedades. Desde hoy, desde ahora, yo debo entender que mi cuerpo es del Señor. Y todo lo que ocurre con mi cuerpo, no solamente con mi alma, no solamente con mi corazón, no, con mi cuerpo, le pertenece al Señor. Lo que tú dejes que pase con tu cuerpo, estás permitiendo que pase con el Señor, porque dice que es un misterio, esa unidad conyugal. Lo mismo ocurre entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y nosotros. Tu cuerpo es del Señor y por eso tu cuerpo va a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y como tú estás unido a Cristo, tú también vas a resucitar para vida. Tú vas a resucitar para vida. Ahora, ¿y los impíos van a resucitar? Sí, van a resucitar. Segunda de Corintios 5:10. Pilar, por favor, léelo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, va a haber resurrección tanto de justos como de injustos, ¿ah? Y toda esa gente que hoy en día se trata de burlar de Dios, toda esa gente que está utilizando inclusive la fe para burlarse de Dios, toda esa gente va a enfrentar un día el juicio ante el tribunal de Cristo. Estábamos hablando que hace poquito nomás vimos en una iglesia supuestamente cristiana un servicio para recordar a los animales muertos el año pasado. En la iglesia donde nosotros nos reuníamos en Dúliken, que nos prestaban el local, han organizado un servicio de conmemoración para animales muertos. Y en el púlpito estaba un Hare Krishna, disfrazado ahí con Hare Krishna, ¿no? Al costado el pastor y el cura católico y todo lo demás. Toda esa gente que hoy en día está disfrutando, ¿qué está haciendo mi vida? Bueno, toda esa gente va a comparecer ante el tribunal, porque hicieron de la casa del Señor una cueva de ladrones, de mentirosos, de farsantes, ¿no? Dice el texto que van a resucitar y van a estar ante el tribunal de Cristo. Hace un tiempo les conté la historia y este es un tema interesante porque es un tema que a la gente no le gusta. ¿Existe o no existe el infierno? Ay, ¿cómo es posible? Pero si Dios es tan bueno, ¿cómo va a No, Dios es tan bueno que sabiendo que existe el infierno, envió a su Hijo, justamente para eso, para que no vayamos allá. Dios sacrificó a su propio Hijo por ti y por mí. Dios sacrificó a su Hijo para que no vayas al infierno. Así que el tonto que se va al infierno es porque quiere, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás llegó a la iglesia un muchacho que parece que tenía doble personalidad, no sé. Comenzó a llegar a la iglesia y bueno, y después comenzó a hacer problemas y se volvió agresivo y se supone, él decía que era creyente en un principio y después se convirtió en una persona violenta, agresiva y se encontró con
unas hermanas ecuatorianas en Basel, en la estación de tren, y entonces las hermanas ecuatorianas comenzaron a predicar el Evangelio. Estas hermanas yo las conocí también, pertenecen a una iglesia bien tradicional, bien tradicional. O sea, las hermanas usan la falda debajo de la rodilla, no usan maquillaje, no usan aretes, ¿no? Y nada de eso, ¿no? No usan, o sea, son gente muy sencilla. Ellos pertenecen a iglesias muy conservadoras y son hermanos en Cristo, son nuestros hermanos en Cristo, solo que tienen una forma tradicional y ya está. Y no tenemos por qué ni burlarnos ni tratarlos mal. Simplemente tienen una creencia diferente, pero creen en Jesucristo como Salvador, como Redentor, creen que la sangre de Jesús nos perdona y por lo tanto para mí es suficiente. Si ellos tienen una doctrina básica que se centra en Cristo como Salvador, está bien. Si ellos piensan que la mujer no debe usar pantalones, no me interesa. Es para mí secundario. Se encontró con ellos, con ellas. ¿Cómo se habrá burlado de ellas? ¿Cómo se habrá burlado de ellas? Que ellas le dijeron la siguiente frase: el infierno fue hecho para gente como tú. Y él todo burlón lo puso en su página de Facebook. Miren lo que me ha pasado. Me encontré con esas hermanitas y miren lo que me dijeron. El infierno fue hecho para gente como tú. Y unos meses después llegué a la casa y mi hijo Mark me dijo, papá, se murió. Se murió. ¿Tendría cuántos años? ¿40? ¿42 años? Se murió en la sala de su casa. Le vino un infarto fulminante y se murió. Está en el infierno. Está en el infierno. Y entonces, ¿existe realmente el infierno? A ver, vamos a ver. Y yo no discuto con la palabra. Puede ser que me guste, que no me guste, que parezca feo, que si Dios es amor, ¿por qué hay un infierno? Yo puedo discutir todo lo que quieran, pero si está en la palabra, está en la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 9. Dice, 29, ¿lo tiene? Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tú tienes un libro donde está escrito toda tu vida. ¿Qué tal? Tú tienes un libro donde está escrita toda tu vida. Y hay un libro, el libro de la vida. Sería interesante poder leer el libro de cada uno, ¿no? ¿Quiénes comprarían mi libro para conocer mi vida? Uy, me vuelvo millonario vendiendo mi libro entre tanto chismoso que quiere saber lo que hay en mi vida. Pero ¿sabes Pastor, qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando agarren mi libro, está lavadito. Jesús lo lavó con su sangre. Pero al que no, ahí están todos tus hechos escritos. Versículo 13. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados unos según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago
de fuego. Mateo 23, 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Ah? Ahora, y aquí viene el punto y ya vamos terminando. ¿Existe un infierno? Sí hay. ¿Quiénes son los que están preocupados en decir que el infierno no existe? Aquellos que tienen miedo de irse al infierno. ¿No es cierto? A mí no me preocupa. A mí no me preocupa si existe el infierno o no. No me interesa ni me preocupa. ¿Por qué? Porque he sido lavado por la sangre de Cristo y tengo promesa de vida eterna. Y ya está. Entonces, ¿quiénes están preocupados por el infierno? Son aquellos que tienen miedo de que van a ir al infierno. Es una realidad, es un hecho. Pero quiero terminar con este tema. Dice el versículo, Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Dice, no temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo puede afectarle a mi alma el fuego eterno? A mi alma no le afecta, a mi cuerpo le afecta. Y por eso es que en el infierno, las personas que vayan al infierno no se van solamente en alma, se van con cuerpos resucitados, cuerpo y alma. Es ahí donde va a estar el dolor y el crujir de dientes. Vamos a razonar un poquito en cuanto a esto, ¿no? Le prediqué a la iglesia hace un tiempo atrás de Primera de Pedro, capítulo 3, cuando Pedro le habla primero a las esposas y luego a los esposos. A los esposos les dice que tienen que tratar a sus esposas con honra, como a vaso más frágil, como a coherederas del reino, ¿no? Eso le dice a los esposos. Pero cuando le habla a las esposas, les dice que no se estén fijando en el atavío externo, sino en el interno. Y hemos dicho que este sí es un tema, ¿no? Cuando nosotros, los que estamos casados, nos levantamos domingo para ir a la iglesia. Yo me demoro, he tomado tiempo. Si lo hago apurado, en 5 minutos, máximo 6, ya estoy listo para salir. Me levanto, me pongo el pantalón, las medias, me lavo los dientes, me peino un poquito, listo. Ya estoy listo para empacar. Pero mi esposa se demora un poquito más. ¿No es cierto? Y todas las damas acá saben lo que eso significa. No, porque ustedes se levantan primero el pelo y si no está el pelo, pero mira el mechón cómo se me cae y la laca y luego la cara y los ojos y toman el tiempo porque la belleza exterior es un tema que realmente les preocupa. Y si hay un hombre que se preocupa demasiado de su belleza exterior, ya uno sospecha, ¿no? Dice, este puede estar chorreándose el helado o algo así, ¿no? Entonces, Fanny, pregunta. Más que pregunta es una aclaración, ¿eh? Que las mujeres no todas nos arreglamos porque tenemos que ver para que nuestros hijos hagan caso de salir en punto con nosotras. Anda, Esa es mira. otra cosa que nos retrasan, sí. Bueno, y entonces, cuando estamos nosotros pensando en nuestros cuerpos, cuando le damos, o sea, hay que darle dedicación, sí. Hay que cuidar los cuerpos, sí. Pero no te olvides que prontito, tu cuerpo, si el Señor no viene antes, se va a descomponer.
Y lo único que va a quedar son tus huesos deteriorados. Si te preocupas tanto de tu cuerpo exterior, recuerda que ese cuerpo va a morir. Entonces, lo más inteligente es que te preocupes por tu alma, por tu corazón. Porque es ese corazón el que va a revestirse con un cuerpo de gloria. Entonces, la resurrección de los muertos es un hecho. Habrá resurrección de justos e injustos. Los que morimos en Cristo recibiremos nuevos cuerpos, sin enfermedad, sin dolor. Vamos a participar de la gloria de Dios. Pero hoy en día debemos cuidar de que nuestros cuerpos, y lo dice la palabra, que tu cuerpo no sea instrumento de iniquidad. Que tu cuerpo, que fue comprado con la sangre de Cristo, no sea instrumento de iniquidad en las manos del diablo. Por eso, cuídense que tu cuerpo no sea motivo de pecado, ¿no? Si te vistes de una manera tal que los hombres que te rodean están codiciándote, estás siendo instrumento de maldad. Estás siendo instrumento de pecado para los otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene que vestirse de túnicas, tapado con burka? No, obviamente no. Ustedes saben que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y para aquellos que no tienen a Cristo, ¿van a resucitar? Sí van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. Y por eso, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para orar, interceder, luchar en oración por la salvación de las almas de nuestros esposos, esposas, hijos, parientes, yernos, nueras, nietos, porque no queremos que ninguno de ellos se pierda. Amén. ¿Entendieron el tema? Por eso la resurrección de Cristo son las primicias de nuestra resurrección. ¿Alguna pregunta más? Fanny, ¿tienes la mano levantada? Sí, cuando dice que cada uno de nosotros tenemos un libro, estas cosas escritas en el libro también está, o sea, porque somos perdonados a través de Jesús, ¿estas están borradas o también están quedadas ahí? O sea, ¿vamos a ser juzgados por esas cosas también o las presentes? El Señor va a enseñarle todos los libros de los miembros de la iglesia a los pastores. Cuando ¡Ay, qué bárbaro! fallecemos, los pastores vamos a recibir una copia de todos los miembros de la iglesia para leer detenidamente. No, no. Pastor, no diga falsas Hemos enseñanzas. sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Sabes qué significa, Fanny, que seamos justificados? Significa que Jesús con su sangre borró todas las páginas de mi libro y cuando me presentan delante de Dios, Dios ve un libro en blanco y entonces dice, este hombre es un hombre justo. Entonces, por la sangre de Cristo, puedo ser justificado delante de Dios, porque Él borró no solamente mis pecados, sino también todo mi historial de pecados. Y con los errores que se cometen a diario y todo ese tipo de cosas, digo, siempre está siendo lavado a través de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cuándo murió Cristo por ti? ¿Cuándo murió Él? Sí. Hace mucho murió, pero cuando él vivió en mí, hace 10 años. No, ¿cuándo murió Cristo en la cruz por ti? Hace 2000 y algo de años. En ese tiempo tú eras absolutamente futuro. Toda tu vida, pasado, presente y futuro, era para Cristo futuro. Cuando Cristo murió por tus pecados, murió por todos. Ahora, no puedes permitir que los pecados se asienten en tu vida. No porque Cristo no los haya perdonado, sino porque es tu responsabilidad honrar y obedecer al Señor. Muchas gracias.
De nada. ¿Alguna pregunta más? Juliet. Pastor, me queda una duda. Cuando habla de la resurrección para el ser juzgados, tenemos, pues, nuestros familiares no son convertidos a Cristo. Cuando usted dice que oremos por ellos, por su conversión, si por X o Y motivo eso no llega, el día que sea el juicio, se verán sus obras, si hay obras justas, si hay obras buenas en ellos. ¿Cómo será ese juicio allí? Es muy fácil. Eh, a ver, ¿tú manejas auto o no? No, señor. Ya. Vamos a pensar en la comida. ¿Tú cocinas en casa? Sí, señor. Muy bien. Cada vez que has hecho una buena comida, ¿qué te ha dicho tu esposo? Delicioso. Felicitaciones. Y el día en que quemaste la comida, ¿qué te dijo? No, pues hasta ahora no me ha pasado ni... No, y la verdad es que así haga algo que no sea de su agrado, se lo ha comido. Nunca yo soy la que... Ah, porque recién, No recién se sé, han como que casado, el ¿no? amor ha podido más, ha cubierto eso. Recién se han casado. Bueno, la cosa es esta. Cuando tú manejas un auto, tú puedes ser muy buen conductor, pero el día en que te pasa la luz roja, te van a juzgar por haberte pasado la luz roja. Vas a recibir la multa por haber pasado la luz roja. Si te para el policía y te pregunta, y tú dices, no, pero yo, mira, hace un año que estoy manejando y en un año no me he pasado ninguna luz roja. Y el policía te dice, ah, qué bien, pero yo te pongo la multa porque esta vez te has pasado la luz roja. Las personas no van a ser juzgadas, no va a haber una balanza. No existe una balanza donde pones a un lado obras buenas y al otro lado obras malas. Eso no existe. Solamente hay un caso. Dios es absolutamente santo y perfecto. Y para entrar al reino de los cielos tienes que ser absolutamente santo y perfecto. Si no eres santo y perfecto, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, cuando tú llegas cargando tus pecados, no estamos hablando de tus buenas obras, estamos hablando de tus pecados. Estamos hablando del daño que cometiste, las mentiras que hiciste, la gente que heriste, si robaste algo. O sea, esos pecados que llevas en el alma, tienes que pagar por ellos. No vas a pagar por las cosas buenas, porque las cosas buenas es lo que deberías hacer. Las cosas malas son las que reciben castigo. Cuando llegas a la presencia de Dios, no hay una balanza. No hay una balanza donde ponen las obras buenas a un lado y las malas al otro. Solamente hay un juicio. Es que tú tienes que pagar por todas las cosas malas que hiciste. Y entonces, cuando lleguen ante el trono de Dios, son esas cosas malas las que van a determinar tu condenación. ¿Cómo te salvas de eso? Solo por la sangre de Jesucristo. Solo cuando Jesucristo te limpia completamente de tus pecados, tienes derecho del acceso a la presencia de Dios. Porque Él te lava. Por eso es que la gente necesita a Cristo. No que sean buenos, que sean malos. No, lo que necesitan es a Cristo para poder ser lavados con la sangre de Cristo. Porque si no, no tendrán acceso a la presencia de Dios. ¿Ok? Gracias, pastor. ¿Alguna Amén. otra pregunta más? Hacer una pregunta, pero eso también, Sí. eso también aplica al hecho de que, por ejemplo, a ese hombre que murió al costado de Jesús, que recibió, Jesús le dijo, ¿no?, que iba a estar en ese día con él, pero en otros casos, por ejemplo, que es como que están cerca, por ejemplo, a morir, o una persona que sea muy, muy mala, pero recibe a Cristo en su corazón. De igual manera, todos sus pecados son borrados, aunque no haya tenido en vida, digamos, un hecho positivo. Absolutamente, igual que el ladrón. Ladrón era ladrón. El ladrón recibió de Cristo hoy día estarás conmigo en el paraíso. O sea que en el paraíso nos vamos a sorprender bastante de las personas que de repente nosotros pensamos que jamás podrían estar en el paraíso, pero de repente en el último momento de su vida se arrepintieron y... Es probable. Y como no sabemos, lo que pasa también ahí es que nosotros tenemos un poquito la sensación de
justicia vengativa, ¿no? Vamos a decirlo así. Una persona me causó mucho daño. Una persona me hirió. Entonces, yo quiero que lo castiguen, ¿no? Yo quiero que lo castiguen. Entonces, te dicen que está muriendo. Y entonces te dicen, anda, predícale el evangelio para que se arrepienta, se entregue al Señor y Dios lo perdone. Y tú dices, no, no, que se muera nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que lo castiguen. Porque mi justicia me indica que yo quiero que haya venganza, ¿no? Pero en el caso de una persona que realmente o sinceramente se entrega al Señor, no importa la magnitud de tus pecados, la sangre de Cristo es mucho más poderosa para limpiarnos. Y yo creo que vamos a encontrarnos con algunas sorpresas, ¿no? Y estoy convencido, convencidísimo, de que en el cielo vamos a encontrar gente que no pensamos que iba a estar en el cielo y nos vamos a asombrar de no encontrar gente que creían que iban a estar, ¿no? Porque hay mucha gente que asiste a las iglesias, que son religiosos, que son simpatizantes, pero que en el fondo tú dices, yo no veo en él esta chispa del Espíritu Santo, ¿no? No veo en él, o sea, son personas que quizás han orado, se han entregado al Señor, pero tú no ves esta pasión por la palabra, este ánimo por el gozo del Señor. O sea, hay algo que falta, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, yo no conozco los corazones, yo no voy a juzgar, yo voy a tratar a todos como si fueran hijos de Dios, porque yo no sé lo que hay en su corazón. Pero una de las cosas interesantes que pasó en China, cuando vino la Revolución Cultural Roja con Mao Zedong, que mataron no sé cuántos millones de personas y mataron un montón de cristianos, la iglesia se redujo a un 10%. O sea, la iglesia cristiana, 90% de los cristianos dejaron la fe porque tenían miedo de morir en manos de los comunistas, ¿no? Este 10% es ahora una de las iglesias más fuertes del mundo. La iglesia china es una de las iglesias más fuertes del mundo, solo que es subterránea, ¿no? Pero, ¿cuántos de nosotros en nuestra iglesia, cuántos quedarían si empezara la persecución hoy en día? Acá en Suiza. Paul Washer, que es un predicador, dice que él está convencido de que en caso de persecución no hay un 10 o un 15% de la iglesia que sobreviviría. La mayoría tendría un montón de excusas para proteger a la familia, para proteger a mis hijos, a mi esposa, no quiero morir, el Señor me va a cuidar, etcétera, y se alejarían, se ocultarían su fe, ¿no es cierto? Y entonces Paul Washer decía, cuando lleguemos al cielo nos vamos a asombrar de encontrar gente que no esperábamos y vamos a quedar asombrados porque no vamos a ver a gente que se supone deberíamos encontrar. Pregunto entonces, ¿cuántos de ustedes van a resucitar para vida? Da, 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 da. Ahora no pueden dormir en la noche. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Shari creo que quiere decir algo. Bueno, no, era algo que tú mencionaste, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a que cuando hacemos algo que está bien, entre comillas, nos merecemos un premio, cuando no es así, estamos haciendo lo que se debe hacer. O sea, no estamos haciendo nada más, sino estamos haciendo lo que se debe hacer. Entonces, creemos que estamos por encima de los demás cuando somos, entre comillas, mejores, y no es así. Solo estamos cumpliendo lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, ese es un gran error que tenemos como seres humanos, ¿no? Creemos que ya me estoy portando bien, yo soy buena, yo soy así, yo soy así, mire, el otro hace mal, ¿no? Nos tenemos algo en eso, en la mente, y nosotros mismos como seres humanos clasificamos los pecados, ¿no? Si mató o si robó un clip, como dicen, ¿no?
pero para el Señor todos son pecados y eso es algo inherente al ser humano, ¿no? Nos creemos que porque hacemos algo bien nos merecemos algo y no es así. Es simplemente hacer lo que se debe hacer. La obra que debimos hacer hicimos, ¿no? Ya está. Eso te tocaba. Bueno, pues, 9:15. Vamos a orar para terminar el estudio. Después les mando el video y las últimas hojas del material. En total, del tema de la resurrección tenemos 38 hojas, que espero las hayan podido archivar, ¿no? Mario está haciendo sus piones. Amén. Número 1. Ahí está, La, ¿viste? la imprimo, pero no la estudio. Bueno, la Hay que guardo. ser- Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias. Señor, gracias por esta noche y gracias por este tema. Aplícalo a nuestras vidas, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar. Lo importante es que la palabra nos incomode para llevarnos, Señor, a tus pies. Que la palabra nos inquiete para buscar tu rostro. Que la palabra nos confronte para buscar tu verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les guarde y los bendiga. Para los de aquí nos vemos el domingo en la iglesia. Cuídense. Hasta la próxima semana, miércoles. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones.